Y nos fuimos a Pueblo Nuevo del Sur. ¡Vamos! Acompáñanos para que conozcan esta hermosa población. Nos vemos en Pueblo Nuevo del Sur. Pueblo Nuevo del Sur está ubicado a 1510 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a él se asciende por un paisaje seco que en poco tiempo cambia en un abanico de colores, alternando el rojo de las piñas y el verde gris de los magüeyes. Este maravilloso lugar está tocado por un sabor colonial que se desprende de sus grandes casas con balcones, zaguanes, portones, acera de ladrillo y calles empedradas al estilo colonial, pero retrocedamos hasta la época prehispánica. Según Jacqueline Clark de Briceño, doctora en antropología, la población de la cordillera de Mérida se constituyó en el devenir del tiempo por diversas oleadas migratorias. La primera fue un grupo instalado desde un tiempo indeterminado cuyo estado actual de conocimiento arqueológico no permite su reconstrucción. El segundo grupo étnico llegó a comienzos de la era cristiana. Por su cultura, religión, patrones funerarios, técnicas agrícolas y mitología se puede ubicar en la cultura chibcha. Un tercer grupo relacionado con la cultura arawak llegaría hacia el siglo IX de nuestra era. Los camucayes es uno de los antecedentes de Pueblo Nuevo del Sur. La encomienda de los camucayes fue traspasada en 1615 mediante cédula real, asentado en este hermoso valle hoy llamado La Vizcaína, en 1586 por Bartolomé Gil Naranjo, que era un juez español y que fundó varios asentamientos en la provincia de Mérida. En 1620 Alonso Vázquez de Cisneros, que era oidor de audiencias reales en el Imperio Español, incluyendo Santa Fe de Bogotá y México, dispuso de la parcialidad de Camucay y Mucusnumpú, que fueran agregadas al nuevo pueblo de Lagunillas, Samuén. Los indígenas de Camucay se resistieron a formar parte de las Lagunillas y se conoce que se mantuvieron en la estancia del encomendero Márquez de Estrada hasta que, después de 64 años, al traspasar apenas el siglo XVIII, fueron reducidos a pueblo de indios. Pero dejemos entonces al doctor Ramón Sosa Pérez, historiador, director de la Academia de Mérida, que nos relate la historia de este maravilloso pueblo, Pueblo Nuevo del Sur. Y con ustedes el doctor Ramón Sosa. Pueblo Nuevo del Sur fueron sí asentamientos indígenas, de manera que hablar de Pueblo Nuevo del Sur en sus inicios es remontarnos a la doctrina de 1740-41 y precisamente por la data reciente de estas comunidades se les conoce entonces con distintas denominaciones. Denominaciones que en los pueblos del sur de Mérida, unas fueron mantenidas en el tiempo como topónimos indígenas y otras con nombres castellanizados. Entendiendo que los nombres castellanizados son aquellos que obedecen a las advocaciones marianas o agustinas que en algunas oportunidades dejaron como rastro los misioneros que llegaron allí por vez primera. Mi pueblo es un típico pueblo andino que está situado en las montañas andinas de Mérida al sur. Hacia el año 1598, en un informe que hace el gobernador de la provincia de la Sierra Nevada al rey de España, hace referencia a un caserío que recibió el nombre de Inumbíes hacia esa fecha, 1598. Hacia el año 1700, con la llegada de otros tribus a la población, pasó a llamarse caserío Mucutambo. Posteriormente, hacia el año 1750, llegan los padres agustinos y le cambian el nombre de este caserío con el nombre de Nuestra Señora Guadalupe de la Quebrada. En ese momento estaba conformado por tribus de los Inumbíes, Mucatumbo, Mucusuces, Joyeros, Cholleros, Horcaceros, y conformaron en ese momento dicha población. Hacia el año 1874, 75, 76, los padres agustinos se fueron y llegan los padres jesuitas, y es cuando le dan el nombre de Pueblo Nuevo del Pueblo Nuevo. Posteriormente, hacia el año 1900, forma parte del municipio Campo Elías del estado Mérida.
El paso del tiempo deja a Pueblo Nuevo del Sur en jurisdicción del cantón de Campo Elías, donde permaneció por mucho tiempo como sufragáneo, como una parroquia, una jurisdicción perteneciente a Campo Elías, hasta que en 1992 ya adquiere jurisdicción del municipio Sucre, pero sigue siendo, de acuerdo a su conformación geográfica, sigue perteneciendo a los pueblos del sur, que tienen una cosmovisión, una cosmogonía, una manera de ser, una manera de actuar muy particular. Posteriormente, hacia el año 1900, forma parte del municipio Campo Elías del estado Mérida. Luego, y en un referéndum que se hace en el pueblo, nosotros votamos a formar parte del municipio Sucre del estado Mérida. Hoy día vemos ritos antiguos, ceremonias a dioses de la tierra y oraciones para la cosecha. Aquí se mantiene viva una de las tradiciones más antiguas de los pueblos del sur, las festividades de las locainas de Santa Rita, celebradas desde el 21 al 23 de mayo, y la fiesta de los indios Copo, celebradas el 3 de octubre. Bueno, en el caso particular de Pueblo Nuevo del Sur, porque son reminiscencias de una cultura que fue trascendiendo a través de generaciones. Vale decir, estos cultos, estos ritos ancestrales se mantuvieron en la memoria del colectivo por muchos años. Y precisamente en el caso muy específico de Pueblo Nuevo del Sur, está asociado hoy día y desde hace más de 150 años a la patrona del lugar, a Santa Rita de Casia. Y por eso el 21 de mayo se celebra su fiesta y las distintas comunidades de Pueblo Nuevo del Sur rinden homenaje a la patrona. Y el homenaje es la danza, que allí no se llama danza, por cierto. El único lugar de Venezuela se le llama juego. Vamos a jugar y vamos a danzar. Y el juego consiste precisamente en dar una gratitud, una palabra de agradecimiento, de gratitud. En el proceso de estudio encontramos conceptos interesantes, como por ejemplo el sincretismo, que no es otra cosa que la amalgama, que la unión de rasgos culturales que se entrelazan para conformar una nueva identidad. Eso es netamente medieval. Pero recordemos que en estas tierras había una suerte de culto, había una suerte de rito, había una costumbre que bien la conquista debió llamarla pagana de alguna manera, porque estaba al margen del precepto católico. Y cuando se produce el proceso de acompañamiento o el choque o el encuentro de esas dos expresiones culturales, pues hay que ceder. Uno cede en un poco y otro cede en otro poco. Y nos da entonces el sincretismo, es decir, el surgimiento de una nueva cultura. Se unen rasgos que pueden ser indumentaria, se unen bailes que bien pueden ser, como en este caso, el baile lo aporta el indígena y el vestuario lo aporta el español. Pero, por ejemplo, en el caso muy estrecho, muy particular de Pueblo Nuevo, es único en Venezuela. Hay una competencia interesante, muy ligada a la naturaleza. La máscara es de piel de ovejo, pero en una sola comunidad se baila con iguanas, que la danza de las iguanas es privativa de Orcaz. ¿Por qué razón? Porque las iguanas, hace aproximadamente unos 40 años, están mucho más asociadas a la parte ecológica. De manera que cuando ellos danzan los días anteriores, colectan las iguanas en las laderas de San Pablo y las llevan al cinto, las llevan cada uno de los que bailan en Orcaz, colocan la iguana para que baile con ellos, para que dance con ellos, y le hacen una suerte de amarra ecológica. Cuando finaliza la danza, al contrario de lo que se puede pensar, ellos en un rito que lo hacen al siguiente día, van a dejar las iguanas donde las colectaron. De manera que son 30, 40, 50 iguanas, el número que necesiten, que ellas regresan a la naturaleza y se incorporan en una simbiosis con el espacio geográfico donde están. Esa es la danza de las iguanas. Agradeciendo al doctor Ramón Sosa, al doctor Carlos Lobo y a la Academia de Mérida por prestarnos sus espacios, nos vamos despidiendo. Hasta un próximo encuentro, amigos. ¡Saludos!